Bueno, muy buenas noches a los hermanos que no pude saludar y también buenas noches a los hermanos que están a través de Resplandor Contenidos, capaz que algunos de la casa, algunos en viajes y bueno. Ustedes saben que la última vez que estuve compartiendo con ustedes el mensaje fue un miércoles y una de las cosas que estuvimos viendo era la providencia divina, la providencia de Dios. Vimos la providencia protectora de Dios y cómo Dios proveía de todo lo que necesitábamos, de todo lo que necesitaban sus hijos, y cómo Dios, a través de su protección y cuidado sobre nosotros. Y yo pensando en ese tema, fue la causa por la cual quise compartir ese mensaje, fue cuando estuve empezando a estudiar el libro de Esther, un libro que siempre me generó inquietud, eh, un libro donde también uno le llama la atención por el transcurso de la historia y bueno, es un libro bastante lindo de leerlo, de estudiarlo. Y bueno, este libro habla, el tema general es la providencia de Dios, ¿no? Eh, o también un Dios soberano sobre esta historia, el cual lleva el transcurso de lo que se generó en la historia de este libro de Esther. Y bueno, como introducción a este tema, vamos a ver alguna característica de este libro. Vemos que, bueno, el autor es un autor desconocido, no se describe quién fue que escribió este libro, pero está situado más o menos eh, en la historia de Israel, está situado en la época donde eh, el pueblo de Israel estaba en Babilonia, ¿no? Estaba siendo cautivo. También vemos que más o menos luego, después de 30 años, después que llegó Esdras y luego 40 años de Nehemías, está situado también los años anteriores este libro de Esther. Y bueno, cuenta la historia de un rey poderoso, un rey de los medos y persas, el cual estaba a cargo de un gran imperio, el cual se encuentra también el pueblo de Israel siendo cautivo por ese imperio. Y ahí aparece una reina donde la vamos a estar viendo durante este curso del estudio. Una reina llamada Esther, judía, la cual Dios utilizó para que su pueblo sea liberado, fuerte. Pero vamos a ver la historia más adelante, pero vamos a ir de a poco. Entonces le invito a leer el libro de Esther, el primer capítulo, el versículo 1. Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 126 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él el más poderoso, el más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino
y brilló y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete, por 7 días, él en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerda de lino y púrpura y anillo de plata y columna de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre el losado de porfilio y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes uno de otros, y mucho vino real, de acuerdo de la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado de beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Vamos a leer hasta ahí. Y bueno, como le decía, esta historia se basa en este gran rey Jerjes, eh, un rey donde podemos ver en los primeros capítulos de este libro, donde mostraba todo su poder, toda su soberanía dentro de este imperio. Y este rey cuenta la historia, en la historia de la historia de los medos y los persas, que era un rey donde ya había recibido un reino muy poderoso y grande de su padre Darío, el cual ya había conquistado varias provincias y gobiernos y pueblos, pero también él había conquistado algunos más, ¿no? Y bueno, la manera de sus conquistas eh, lo llevaba también a tener en su mano muchos pueblos, ¿no? Pueblos de diferentes lugares. Y más o menos estaba disperso entre Irak, lo que es Irak ahora, Irak, Irán, eh, Turquía, también también en Israel, en parte de Egipto. Y bueno, acá menciona que eran 121 provincias, pero bueno, era un vasto territorio que él estaba a cargo, ¿no? En su imperio. Y bueno, la manera de formar su imperio no es solamente en base a tener todo bajo control y a hacer lo que él bien le parecía, sino que también hacía alianza con esos pueblos, ¿no? Por ejemplo, dejaba el libre, eh, dejaba sus propias creencias, ¿no? No obligaba a creer lo que ellos creían, eh, permitía que tuvieran sus propios gobiernos, pero bajo la conducción de su imperio, ¿no? Y ahí, bueno, los pueblos mucho de ellos no caía en desobediencia, sino que seguían su voluntad. Y era una parte de su gobierno. Era, entre comillas, un rey benevolente dentro de todo su pueblo. Pero este rey estaba en un gran aprieto, dice la historia, ¿no? Él estaba queriendo atacar Grecia, era una guerra contra los griegos, y él necesitaba el apoyo de eso, ¿no? Y era una de las por qué, explica a algunos de los historiadores el porqué de esta fiesta, ¿no? El por qué él había tenido la inquietud de tener esta gran fiesta, el cual tenía que demostrar todo su poder, todo su gobierno. Eh, Hace poco, hace unos miércoles atrás, nos estuvo hablando Felipe acerca de Esther también y de este rey, y él contaba, bueno, que era un rey soberbio, ¿no? Un rey donde quería demostrar todo su poder. Y bueno, una de las razones era por eso, para demostrar a esos príncipes, a esos gobernantes de esas provincias, eh, el por qué tenía que apoyarlo en esta guerra, ¿no? En esta guerra contra los griegos.
ya había perdido algunas batallas, algunas guerras, y se estaba aprontando para una gran batalla, la cual tenía que definir mucho. Entonces, fue por esta la gran invitación para esta gran fiesta. Entonces, yo me puse a ver una de estas cosas, de esta historia, y me gustaría dividir este estudio en tres grandes fiestas, ¿no? Y yo ponía la fiesta de Jerjes, este gran rey, que ahora la vamos a estar viendo en este miércoles. Luego la fiesta de la reina Esther. Y por último la fiesta de Purim. Y vamos a ver más adelante la fiesta, qué significaba. Pero para el modo de, de adelanto, esta fiesta era una gran fiesta donde el pueblo de Israel fue liberado. Pero bueno, la fiesta de Jerjes está situada en esto, ¿no? En demostrar el gran poder, la gran virtud que tenía este gran rey y todo lo que tenía para él y para su gobierno. La soberbia de este rey Jerjes lo llevó a hacer cosas que no tenía que hacer, ¿no? Y vamos a seguir viendo, ¿no? Pero antes de seguir con esta historia, yo ponía acá que a veces lo que las personas tienen, las grandes riquezas, los grandes logros que puede tener la persona, puede hacer perder la cabeza, ¿no? Puede hacer perder la cordura. Y me gustaría que ustedes puedan acompañarme en Habacuc. El que lo tenga lo pueda leer medio fuerte ahí. Alguien le acerca un micrófono. Habacuc 2:5. O Matías, ya que está con el micrófono ahí. Habacuc 2:5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensancho como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Y es un versículo que está muy lejano a este libro, ¿no? Pero también está muy cercano a esta realidad. El vino le hizo entorpecer lo que estaba haciendo, ¿no? Porque vamos a estar viendo, dice el versículo 10, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar, Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar al pueblo y a las príncipes de su belleza, y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer al orden del rey. Envidia del rey, enviada por medio de los eunucos, enviada por el medio del rey de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, por qué así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban en los primeros del reino. Le preguntó qué había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes,
y contra todos los pueblos que hay en toda la provincia del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán poco estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto los señores de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina y todos los príncipes del rey, y habrán muchos menosprecio y enojo. Y si pareciese bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Medio y de Persia, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. La gran fiesta, esa gran fiesta que primeramente había durado 180 días y luego 7 días más, el rey Asuero el rey Asuero Jerjes estaba muy entonado, ¿no? Ya había tomado mucho alcohol y había tomado malas decisiones. Y una de las decisiones era haber mandado a traer la reina Basti, y dice acá para mostrar su belleza. Pero los grandes historiadores decían de que la reina Basti, los grandes estudiosos de la Biblia, decían de que la reina Basti no era solamente que venía a mostrar su belleza con un lindo vestido, con elegancia, sino que la razón por la cual quería este rey y los demás príncipes de mostrar la belleza de varias mujeres del reinado, del imperio, eh, eran con otra actitud, ¿no? Con una actitud que no era muy decorosa, ¿no? Eh, Vimos que ahí la reina Basti había también tenido otro banquete diferente, ¿no? Era un banquete separado del banquete que tenía el rey Asuero. Y bueno, quería que ella estuviera frente a todos, y la razón era para mostrar su belleza. La belleza de ella no era tan decorosa como una reina lo tendría que hacer, ¿no? Eh, yo ponía acá que, pensando en lo que ella tenía que hacer, no era digna de una reina, ¿no? Porque iba a ser mostrada hacia otros hombres, hacia otras personas, en una manera decorosa, no como una reina real. Y esa era por la razón por la cual la reina Basti no quiso hacerle caso a este rey. No era por una solamente manera de desobediencia, sino una manera de, de enfrentarse hacia el rey para hacerse valer, ¿no? Para hacerse valer como reina. Y en Efesios 5:25, ahí el apóstol Pablo nos exhorta primeramente al esposo cómo tiene que tratar a su esposa, ¿no? 5:25, Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué linda comparación que hace el apóstol Pablo
con el trato de los esposos, ¿no? Y cómo tiene que tratar su esposo a su esposa. Tratarla, amarla, cuidarla, protegerla, tenerla en santidad, ¿no? Es algo, es algo sublime. Eh, a veces, cuando, siendo sincero, muchas veces como esposo, solemos ser ásperos, ¿no? Con nuestras esposas. Solemos actuar como Dios realmente no quiere que actuemos. A veces somos egoístas, a veces somos egocéntricos, ¿no? Eh, y y esto es lo que no quiere Dios, ¿no? Y si vemos el trato de este rey sobre su esposa, sobre esta reina, no fue como Dios quería, ¿no? Sin duda este hombre no era hijo de Dios, no creía en Dios, no tenía en su corazón a Dios. Bueno, así no tenemos que ser los hijos de Dios, ser como este rey. No tenemos que ser soberbios, no tenemos que ser egocéntricos, no tenemos que demostrarle a otros lo que tenemos, ¿no? De esta manera. Y bueno, este rey no solamente estaba demostrando en esta gran fiesta su soberbia, su egocentrismo, sino que también estaba demostrando de que no le importaba su propia vida, ¿no? Porque acá en la Biblia, en Efesios, nos está diciendo que cuando uno cuida a su esposa, cuando uno la protege, la la cuida en santidad, como Cristo la cuidó, como Cristo cuidó a la iglesia, se quiere a sí mismo, ¿no? Se quiere a sí mismo. Y así tiene que ser el cuidado de su marido, de su esposa. Y este hombre no se quería a sí mismo. Entonces yo veía que la soberbia no solamente lo lleva a hacer cosas que no debe hacer, como, eh, como demostrar todo su poder, todo lo que el hombre tiene, sino que deja de lado a Dios, como este hombre dejaba de lado a Dios, demostrando que todo lo que él tenía era por él, y no veía que Dios era el que le daba lo que él tenía, le permitía tener, sino que también su propia esposa, que era parte de él, no la respetó. Y el vino, el tomar demasiado, también nos lleva a lo mismo, ¿no? Eh, a veces cuando uno concurre a fiestas donde hay bebida sin límites, donde uno se pone a consumir diferentes bebidas, uno puede perder la razón y puede perder su juicio. Y eso nos llama también Dios a ser eh, cuidadoso de esas cosas, ¿no? Cuando uno no tiene cuidado del alcohol, cuando uno no tiene cuidado de lo que toma, pierde el juicio y comete cosas que no debe de hacer delante de Dios. Entonces, una de las cosas que yo veía sobre esta historia, de estos primeros versículos de este libro, es del cuidado que tenemos que tener como hijo de Dios. No solamente con nuestra propia soberbia, con nuestro propio egocentrismo, sino también de lo que nosotros hacemos a diario, ¿no? De cómo nos conducimos, cómo nos enfrentamos en varias circunstancias. Cuando solemos concurrir a alguna fiesta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vamos a una fiesta? ¿Cómo nos comportamos? ¿Damos rienda suelta de lo que hacemos o nos cuidamos? Tratamos de agradar a Dios en ese lugar también. Y ponía que también esta situación, la situación de la reina Basti, la podemos mirar con dos caras, ¿no? Una reina que fue desobediente a su esposo, que a mi mirar no fue así, ¿no? Sino que fue una reina la cual eh, hizo valer su vestidura como reina, hizo valer su, eh,
su identidad física, ¿no? Y pudo ser una reina honrosa, enfrentándose al rey de esta manera. Y también una mujer sabia, ¿no? Sabía de que en un lugar no podía estar, en ese lugar no era correspondiente a ella. Y me hacía pensar muchas veces como tiene que ser las hermanas, ¿no? Cuidadosa, ser casta, como dice la Biblia. Cuidadosa, tiene que ser casta, tiene que velar por lo suyo, por su esposo, velar por su familia. Y esta mujer fue así. Yo creo que su desobediencia a ese hombre desobediente, a ese hombre egocéntrico, ese hombre soberbio, fue a causa de una mujer sabia. La Biblia no aclara muchas cosas sobre esta mujer, ¿no? Pero su conducta me parece que, a mi simple vista, me parece que fue una de las correctas. Pero también Dios llama a las hermanas a ser obedientes y a ser cuidadosas de su esposo, de llevar su casa con orden, de ser prudente, de ser una mujer la cual honre a su esposo, lo cuide, y eso es ser una buena mujer de Dios. Y bueno, esta relación también tuvo otros terceros, ¿no? Eh, con, con esa gran pregunta del rey, ¿qué tenía que hacer con la reina? Preguntándole a los sabios, entre comillas, del imperio, y estos grandes personas, la cual eran sabias, le dieron un mal consejo, ¿no? Que tenían que echar a la reina Basti de su reinado. La tenía que sacar. Y mi pregunta es, cuando yo enfrento a problemas matrimoniales o problemas personales, ¿a quién acudo? ¿A quién voy? ¿Cuáles son mis consejeros? ¿Cuáles son los que yo voy a buscar consejo? Y la Biblia nos dice que tenemos que ir primeramente a Dios. Nuestros consejos tienen que ir a las personas sabias. Y la sabiduría no viene de parte de los hombres. La verdadera sabiduría viene de parte de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Y seguir los consejos de Dios es el mejor búsqueda, ¿no? Es la mejor búsqueda para cualquiera de nuestros problemas. Y más cuando se trata de problemas matrimoniales, ¿no? Cuando hay problemas en el matrimonio, los mejores consejos es ir a la palabra de Dios, solucionarlo con la palabra de Dios y también con aquellas personas que aman a Dios. No hay otro mejor consejero que buscar en nuestra vida espiritual, nuestra vida matrimonial, que en Dios. Y estos consejeros le dijeron, bueno, tenía que echar a la reina Basti. Y bueno, también poner un decreto de que todas las mujeres tenían que obedecer a sus esposos y, y que cualquier episodio que fuera en desobediencia tenía que ser castigado. Pero miren lo que pasó luego de esto. Después que fue echada la reina Basti, dice el versículo 1 del capítulo 2, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y la sentencia contra ella. Este versículo me hace pensar de que este rey, cuando se le fue todo su enojo y también su borrachera y todo lo que él tenía allí después de la fiesta, después de ese desenfreno, después de haber hecho grandes locuras, se empezó a tomar su conciencia, a tomar su cabeza, ¿no?
y empezar a extrañar a esta reina, ¿no? Y pensar lo que había hecho con esta reina. Y acá no dice que se puso triste ni que se puso preocupado, pero nos hace pensar, ¿no? De cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros hacemos cosas que no pensamos, que hacemos, nos enojamos, actuamos con ira, y luego que nos damos cuenta que cometimos un gran error, nos acordamos, ¿no? De que, bueno, de lo que hicimos y cómo lo hicimos. Y muchas veces viene el arrepentimiento, ¿no? A veces solemos arrepentirnos. ¿Y qué hacemos con ese arrepentimiento? ¿Seguimos adelante? ¿Buscamos otra reina? ¿Buscamos otra cosa? ¿O retrocedemos? ¿Nos arrepentimos? ¿Lo reconocemos? Y llevamos ante Dios a reconocer lo mal que hicimos. Este rey, vamos a seguir viendo, este rey siguió con su vida, ¿no? Consiguió otra reina y siguió adelante con su vida. No se arrepintió en ningún momento de este acontecimiento, pero tuvo su consecuencia, ¿no? En ese momento ya no tenía reina, ya no tenía esposa, no tenía una confidente, no tenía una compañera, no tenía alguien quien apoyarse, ¿no? Capaz tenían otras mujeres, como solía tener esos reyes, pero no una reina como era Basti. Eh, y bueno, para considerar esto, ¿no? Este, para, como a modo de conclusión, la gran fiesta de Jerjes trajo con esa fiesta la soberbia de este gran rey, una soberbia la cual no lo dejó reinar como tendría que haber reinado su imperio. Lo trajo a llevar, lo trajo a una gran serie de malas decisiones. Lo llevó a romper con su matrimonio y también hizo que otros tomaran malas decisiones. Y la soberbia suele hacer eso, ¿no? La soberbia, cuando uno es soberbio, egocéntrico, no tiene a Dios en su corazón, no tiene a Dios presente en su vida, suele terminar como el rey Jerjes, como el rey Asuero, eh, haciendo cosas que no debe, cometer cosas que no tendría que haber cometido y sufriendo las consecuencias. Y bueno, vamos a seguir con la historia. Si ustedes quieren seguir con esta gran historia, pueden seguir leyendo. El libro de Esther es un libro muy hermoso. Y bueno, que Dios siga usando su palabra, que Dios nos siga bendiciendo y que nos haga vivir una vida como Él quiere, ¿no? Padre Celestial, queremos agradecerte por tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes a vivir una vida consagrada a ti, una vida por la cual tú quieres que nosotros caminemos, que seamos humildes, Señor, que seamos dependientes de ti, que no dejemos que nuestra eh, soberbia, nuestro egocentrismo, todo lo que nosotros nos creemos, que no nos lleve a tomar malas decisiones como este rey, Señor. Que podamos amar a nuestras esposas, que nuestras hermanas puedan amar a sus esposos, Señor, y que juntos puedan vivir una vida consagrada a ti, Señor, que sean de bendición para su familia y para la iglesia. Y Padre, que realmente podamos vivir una vida acorde a tu voluntad. Queremos agradecerte por estar aquí reunidos, juntos, en comunión, y bueno, que tú nos bendigas a regreso a nuestros hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.